vamos de una vez al tema que nos compete esta mañana. Yo le doy gracias al Señor de su fidelidad, porque pareciera como que todos los ministros de esta mañana, los ministros de alabanza, el encargado de la coordinación, los que dieron las profecías, ¿quién se recuerda las 3 profecías que hubo esta mañana? A ver, ¿quién se fijó? ¿Hubo alguien que tomó nota? Gloria a Dios, gracias. ¿Y los demás? A veces nuestro oído no está atento, pero mire, fíjese que el Señor cuando hace las cosas, en Él no hay casualidades. El Cordero que quita los pecados del mundo estaba desde antes de la fundación del mundo. Y los tiempos no están fuera de Dios, todos los tiempos están en Él. Y Él tiene el control de todo. Hasta de esta asamblea pequeña de los domingos en el que nos reunimos, nosotros aquí a veces uno dice, bueno, yo voy a predicar de tal cosa y yo no había platicado con ninguno de los alabadores sobre el tema, ni tampoco con Francisco, ni con los que les tocó el Espíritu Santo que dieran hoy una profecía, pero todo tiene que ver con el tema que el Señor nos trae esta mañana y es confianza. ¿La confianza en quién? Y el título de este tema es ¿se puede confiar en el hombre? Miren qué rápidos que contestamos. Ya nos podemos ir a nuestra casa, ¿verdad? Ya sabemos de qué se trata el tema. No, no se puede. La verdad es que cuando ya nosotros hemos caminado un tiempo en el Señor, nos damos cuenta que eso de la autoconfianza o de la confianza en los demás es una gran falsedad. Igual que la autoestima famosa, que todo el mundo promueve la autoestima, pero ni la autoestima, ni la autoconfianza, ni la confianza en nadie, confianza solo en Dios. Y ahí podríamos terminar el tema de hoy, porque ese es lo que el Señor habló durante la alabanza, fue, tenemos un Dios grande y digno de que confiemos en Él. Y lo proclamábamos con nuestra boca, y lo dijimos en casi todos los cantos que cantamos. Pero las profecías hablaron también en ese sentido. Hablaban de que nos recordemos que todo depende de Él y que Él ya nos lo ha dicho, que venían y que teníamos muchas tribulaciones a nuestro alrededor, pero que el asunto no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, sino de Él. Y el tema del boletín es un tema que salió el día 19 de septiembre o 12 de septiembre, si no me equivoco. Al final del editorial dice, fue tomado del devocional Amén, Amén, de ese día. Las prédicas a nosotros nos las avisan con mucho tiempo antes y a veces tocan el tema que nos toca. Ustedes saben que estamos hablando durante este año de liberación, de parábolas, y el otro tema, sanidades, milagros. Y cuando tocamos en el programación, yo tenía asignado hoy la parábola del buen samaritano. Pues uno lo primero, ponerse en la presencia del Señor y empezar a clamarle al Señor para que Él nos ponga cuál es lo que Él quiere que le hablemos a su pueblo. Y a veces hay textos de la palabra como que son muy conocidos e inmediatamente la mente de uno se va hacia ese renglón que uno ya trae con anticipación en cuanto a un tema. Pero el Señor una y otra vez nos ha mostrado que su palabra tiene muchísimas enseñanzas y que cada vez que pasamos por una de ellas tiene algo nuevo que darnos de comer. El pan del Señor no es un pan recalentado, es un pan fresco, es un pan acabado de salir del horno del Señor que tiene un gusto especial para nosotros. Por eso es que hoy vamos a tocar el tema de la parábola del buen samaritano. Y entonces dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con el editorial del boletín? Que habla de la confianza en el hombre, porque habla de un buen samaritano. Y vamos a irnos entonces a ver qué es lo que dice la palabra, y quiero que me acompañen a Lucas, en el capítulo 10.
Y vamos a empezar desde el principio, aunque aquí está en el 30, pero yo quiero que nos ubiquemos en el capítulo 10, versículo 25, que es donde inicia el tema de la parábola del buen samaritano. Si ya tienen la cita, me dicen amén. Ustedes son muy rápidos, mis hermanos, lo hacen quedar a uno un poquito lento, pero ya voy a llegar. Es que con una mano ocupada y la otra no, cuesta aquí la cosa. Bueno, pero aquí estamos ya. Estamos en el capítulo 10, versículo 25 y siguientes, y dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Antes de seguir adelante, nosotros podríamos ser ese personaje y haber hecho esta pregunta. De hecho, yo creo que nos la hacemos constantemente o se la hacemos a otros porque creemos que otro nos puede dar la respuesta y le preguntamos: ¿qué tengo que hacer con mis finanzas? ¿Qué tengo que hacer con este hijo? ¿O qué tengo que hacer con esta hija? ¿O qué debo de hacer en mi matrimonio? Eso es la vida, es parte de la vida. Aquí él está hablando de vida eterna también, ¿verdad? Pero, ¿qué debo de hacer? Solo como un punto para que veamos. Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y te lo dice a ti también. Tú sabes lo que está escrito. ¿Qué lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No tiene mucha, aparentemente, explicación esta parábola si la vemos desde el punto de vista que generalmente la hemos visto. Casi siempre que oímos una predicación del buen samaritano, se toma el tema de la misericordia, ¿sí o no? ¿Verdad? Y hablamos de quién es mi prójimo y del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué se trata en realidad lo que vamos a hablar hoy? ¿O de qué se trata lo que el Señor quiere hablarnos hoy? Una parte es la misericordia, pero no es el centro de la enseñanza de hoy. Él quiere hablarnos de otras cosas. Lo primero que tenemos que reflexionar es la pregunta. Hay un intérprete de la ley. Generalmente el intérprete de la ley no pregunta. ¿Qué hace el intérprete de la ley? Explica, ¿verdad? Porque es un conocedor de las Escrituras, se las conoce bien.
Y cuando habla aquí Jesús de las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando básicamente de los 5 primeros libros de la palabra de Dios, la Torá. Pero los escribas se conocían la Torá, se conocían también los profetas, la ley y los profetas y los libros históricos de su pueblo. Para ellos eso estaba bien grabado en su mente. Y ellos no tenían que preguntar. Le preguntan a Jesús porque Jesús en este momento que está de su vida y que está haciendo público su doctrina, la gente está confrontada, sobre todo los que conocían las Escrituras. Porque ellos están viendo lo que decían las Escrituras, pero no podían ver detrás del hombre al Mesías que ellos esperaban. Ellos estaban viendo ahí a un hombre común y corriente, como usted y yo, pero que dentro de su común y corriente externo, él hacía cosas y decía cosas que los confrontaba su vida. Entonces chocaba lo que ellos sabían, porque ellos tenían ya otro esquema de cómo debían de ser las cosas del Mesías que venía. Y no podían ver. Jesús traía un velo puesto, el velo de su cuerpo encima de él. La humanidad del hombre fue lo que cubrió la deidad de Dios en Jesucristo. Pero él venía a revelarse también como Dios, a revelar al Padre a los que él quería y a los que quisieran abrir su corazón a él. Y dice el texto que este intérprete se levantó y dijo para probarle, para medir a Jesús. Y le llama maestro, o sea, le está hablando a alguien y él le dice, tú y yo conocemos la Escritura, explícame cómo tú interpretas esto. Y le pone un cuestionamiento a Jesús. Vamos a ver si entramos en una discusión, a ver quién sabe más, o tal vez yo estoy equivocado, no le vamos a poner a este intérprete de la ley, tal vez en el fondo de su corazón tenía algún interés verdadero de conocer la verdad. Y pregunta, ¿qué cosa, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna? Y no es la única vez que Jesús es confrontado con esta pregunta. Varias veces y diferentes personas se acercaron a Jesús para preguntarle qué tengo que hacer. Y miren, nosotros muchas veces, no les digo en la semana, en el día, nos preguntamos ¿y qué tengo que hacer para esto? ¿Y qué hago para lo otro? Y estoy preguntando qué hacer y qué hacer. ¿Y cuáles son estas personas que preguntaron además de este intérprete de la ley? En Mateo vemos a un joven que era muy rico, que llegó con Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y se recuerdan ustedes que ese joven se fue muy triste, porque Jesús le dijo, pues, ¿qué lees también en la palabra? Y este joven le dijo, no robes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. Pues está bueno, le dijo Jesús, haz eso. Y, pero como que no se quedó suficiente. Entonces le dije, bueno, si quieres ser perfecto, vea y vende todos tus bienes. Y cuando el joven oyó aquello, se desinfló, ¿eh? Se vino para abajo, porque tenía muchos bienes. Cumplir todos los mandamientos para él había sido fácil. Pero ese requerimiento que le estaba poniendo Jesús de la perfección, de entregar todos sus bienes, no, dijo, no contestó, se fue muy triste. Nicodemo llegó de noche, otro intérprete de la ley, un rabí también, un maestro de la ley, y llegó de noche, y muchos se preguntan ¿por qué llegó de noche a preguntarle a Jesús? Porque le daba pena que lo vieran de día, porque había mucho cuestionamiento con respecto a Jesús, y llega con Jesús y le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo se nace de nuevo? Y la respuesta de Jesús, ¿y tú siendo maestro, siendo intérprete, no lo sabes? Y hay otro todavía más, y es cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes. En Juan 6 leemos que Jesús multiplicó los panes y comieron miles de hombres más los niños y las mujeres que estaban ahí.
Y que cuando Jesús se fue esa noche y atravesó el lago de Galilea y se fue para el otro lado, cuando vinieron esas personas y vieron que Jesús se había ido, se fueron corriendo detrás de él porque se quedaron y dijeron, hoy sí se resolvieron nuestros problemas, encontramos al que nos va a dar de comer todos los días. Y cuando llegan con Jesús, Jesús también es como que los pincha con un alfiler y los desinfla como una vejiga, porque les dice, trabajen por el pan, pero no por este que ya probaron y que quita el hambre natural. Trabajen por el pan que sacia para la vida eterna. O sea, hay varias veces diferentes personas, diferentes grupos que se acercan con el Señor a preguntarle qué debemos de hacer, qué obras tenemos que hacer para ser salvos. Y nosotros nos encontramos tal vez muchos días de nuestra vida preguntándonos a veces abiertamente, ay Señor, ¿qué hago con esto? Ay Señor, ¿qué hago con estos hijos? O Señor, ¿qué hago con mis finanzas? Y queremos encontrar respuestas como una receta de cocina. Pon 1 litro de agua a hervir, agrégale un tomate, ponle una cebolla y te va a salir el caldo. Pero las cosas del Señor no son así, mis hermanos. Aunque existen muchos libros cristianos hoy en día que dice cómo educar a los hijos, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener las finanzas en orden, pues dan buenos consejos. Pero mis hermanos, les tengo una mala noticia. De eso no se trata. De eso no se trata. No sé cuántos de ustedes lo saben, pero la respuesta de Jesús, haz y vivirás, sí está de acuerdo a la ley. Era una promesa y es una promesa que aún en nuestras Biblias está. Si usted se va a diferentes escrituras del Antiguo Testamento, va a encontrar cuál fue la razón por la que Dios le dio a los israelitas leyes y decretos y estatutos, para que por medio de ellos vivieran. Aquí solo como referencia, por si alguno las quiere tomar, está Levítico 18, pueden tomar en el versículo 5, en el 11, en el 13 y el 21, básicamente dice lo mismo, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, ¿qué dice? ¿Y quién es el que lo afirma? También en Ezequiel 20, 11 y 21, y les di mis ordenanzas y les declaré mis derechos, los el cuales el hombre que los hiciere, ¿qué dice? Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta de Romanos, que es Pablo enseñándole a los creyentes de Roma, él está explicando qué se trata realmente ese versículo y les dice, porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién es el que escribe ahí? Moisés. Y Dios le dio a Moisés los estatutos, decretos y ordenanzas. Pero cuando nosotros vemos este tema de la ley y de la justicia de Dios, vemos que las obras solo y los mandamientos estaban para mostrarnos algo a nosotros los seres humanos. Y vamos a ver qué es. Porque nadie puede. Yo voy a preguntar aquí, ¿quién de ustedes puede cumplir toda la ley? ¿Quién ha cumplido? Algunos, pues. Algunos. Tal vez alguno nunca ha robado nada. Y entonces, tal vez no se ha robado ningún dulcito, ni se ha robado ni un minuto de tiempo de su trabajo. ¿Verdad? Robar no solo es dinero, robar es muchas cosas. Tal vez se ha robado la palabra que Dios le dio a usted para dársela a otro y se ha quedado y se la ha guardado con ella. Quedarse con lo de otro es robar. Mentir, no, yo no soy mentiroso, pero tal vez no dice la verdad completa. Eso es ser mentiroso. O medio la cambia un poquito para no hacer sufrir a otro. Mentiras blancas, ¿verdad? Le llaman a algunos. O de bondad. También es mentiroso, le tengo la mala noticia. Y la palabra dice que no hay ni uno que no sea mentiroso, que el que dice que no es mentiroso, hace mentiroso a Dios. Entonces, la verdad que todos estos textos, realmente lo único que están haciendo es probarnos, ¿qué cosa?
nuestra imposibilidad y nuestra incapacidad para cumplir la ley. Y vamos a ver qué dice Gálatas, que es el mismo Pablo, ahora en otro lugar, en Galacia, explicando el mismo asunto a los Gálatas, Gálatas 3:10. ¿Qué dice aquí? Acompáñenme a leerlo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren qué conflicto. ¿Cómo se entiende entonces esto? La palabra de Dios no está para ser entendida con la cabeza, sino que está para ser entendida con el corazón y por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el único que puede traernos revelación. Y es aquel a quien Jesucristo le abre el entendimiento, el que entiende sus palabras que son verdad y vida para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces está aclarado el primer punto. Yo quiero que vayamos a ver el contexto de lo que está ocurriendo con la parábola del buen samaritano para situarnos un poquito mejor. Yo soy de la opinión que la palabra de Dios, aunque escrita por hombres, es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y que ninguna de las cosas que está en ella son casualidad. Y que ninguna de las cosas que están en ella son inexplicables. Todo tiene una explicación y todo tiene, hasta el orden en que están escritas y los hechos como los relatan, tiene un sentido para nosotros. Por eso es importante cuando leemos qué está sucediendo en este momento en que Jesús es abordado por este intérprete de la ley. ¿Qué estaba pasando? Si nos vamos a Lucas 10 y vamos desde el primer versículo, vamos a encontrar la misión de los 70 discípulos. Jesús ha enviado a 70 hombres de 2 en 2 para ir a otros lados a llevar el mensaje del reino de Dios se ha acercado a vosotros, y les dio la instrucción de sanar a los enfermos. Y se fueron los 70. Y cuando nosotros leemos todas las ordenanzas de Jesús, son impresionantes. Los manda a declararles: el reino de Dios se ha acercado, porque todos necesitan saber que hay un Dios que ama y que está presente en la vida. Todos lo necesitamos y tenemos que saber que ese Dios se ha acercado a nosotros, a los hombres, no porque nosotros le habláramos amado a Él, sino porque Él nos ha amado a nosotros. En Romanos, Pablo dice claramente que cuando éramos enemigos, el Señor pagó el precio de nuestros pecados, siendo enemigos de Dios. No porque nosotros hiciéramos algo bueno y entonces Dios nos vio con buenos ojos, no. Éramos sus enemigos, y siendo sus enemigos, Él bajó y vino y pagó el precio de nuestra vida. Y Él manda a estos 70 a decirle a toda la gente, y tenían que recorrer un camino para ir a donde estaban esta gente. Los mandó a los otros pueblos, los mandó como corderos en medio de lobos. Miren, hace pocos días tuve la oportunidad de ver en una página buscando fotografías de corderos y de ovejas, una oveja destazada por un lobo. ¡Qué horror! Pobrecita las ovejas, cuando están en medio de lobos. ¿Se imaginan ustedes una oveja y que la rodee un grupo de lobos? Esa pobre oveja se muere antes de que el lobo huye. Del susto se paraliza y le da un infarto, porque verdaderamente qué horror, los lobos rodeando las ovejas, están totalmente indefensas. Y Jesús les dice a estos 70, ¿ustedes van como qué? ¿En medio de? Pues miren, si yo hubiera sido de esos 70, no sé si me animo a irme. Pero definitivamente esos hombres tenían algo, porque a pesar de la advertencia, se fueron. Pero además de eso les dice, miren, no está la cosa para perder tiempo. Apúrense y no se detengan ni siquiera para saludar, porque la cosa tiene que ser chanim, chanim, dicen por ahí.
Además les dice, no lleven ni bolsa, ni alforga, ni nada. Ustedes vayan y donde les abran la puerta y entran y cómanse lo que les dan. Compartíamos con algunos hermanos hace unos días que tuvimos una experiencia de ir a un retiro hace algunos años a Tapachula. Y nos tocó ir a un lugar donde el comedor tenía piso de tierra, donde los baños estaban al aire libre y cuando uno se levantaba en la mañana habían sapos antes que uno en la regadera. Donde en la pila donde uno te tenía que ir a lavar a los dientes había un cultivo de, ¿cómo se llaman acá esos pescaditos? ¿Cómo? Aparte de los tepocates, otros que de verdad son peces, pero no me acuerdo ahorita, mojarras o algo por el estilo. Además en los cuartos, nosotros por lo menos pensamos, vamos a una casa de retiros, va a haber, aunque sea un catre. La casa estaba vacía, no tenía muebles. Y cada quien llevaba o su colchón o su petate y se dormía en el cuarto, en el piso. Y como no tenía ni puertas ni ventanas, los animales de la granja pasaban entre los petates y entre las cabezas de uno. Ahí hay una hermana que se está riendo porque ella fue una de las que fue conmigo. Miren, vimos lo que es ir sin alforja y sin nada. Y el primer día casi que ni comemos. Pero el Señor nos habló. No se trata de si está grasosa, no se trata si estaba buena la comida. Eso era lo que la gente amorosamente nos estaba presentando. Y con Carmen Aida no solo fue esa vez, tuvimos otra experiencia en una casa a la que fuimos por Chimaltenango, donde nosotros cocinamos el almuerzo con una pata de res, todavía con los pellejos y los pelos. Y cuando le estábamos cocinando para hacerles agradable el almuerzo a las personas que vivían en esa casa, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que sentar a la mesa y comer de esto también. Y nosotros éramos las cocineras. ¡Qué enseñanza! A donde tú vayas, entra a la casa donde te abran las puertas y siéntate a la mesa y come lo que te den. Eso fue lo que les dijo Jesús a estos 70. Los mandó con esa ordenanza porque Él les estaba queriendo enseñar algo. La dependencia total y absoluta del Señor en todas las cosas. Él quería mostrarles que si comían frijoles descompuestos no les iban a hacer mal. Y que si tenían que tragar cualquier otra cosa o les daban algo envenenado, tampoco les iba a hacer mal. De hecho, Jesús en la última palabra antes de subir a los cielos, eso es lo que les dice. Todo poder me ha sido dado y ustedes van a hacer esto y van a hacer lo otro y si comen tal cosa no les hará mal. El poder del Señor. Jesús aún antes de irse estaba enseñándoles a sus discípulos, no solo a los 12, porque aquí no eran solo los 12, iban 70 con esta comisión, que iban sin nada. Y aparte de eso, les dio autoridad y poder. Y les dijo, ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer, anuncien el reino. El reino está cerca, ha llegado a ustedes y sanen a los enfermos. Por supuesto no llevaban maletita con estetoscopio ni nada para ver la enfermedad. No, ni termómetro. Al que le dolía algo, ellos llegaron y en el nombre de Jesús sanaron. ¿Qué conocimiento tenían? Ninguno, la verdad. Pero tenían el poder y la autoridad de Dios delegados por medio de Jesucristo. Y cuando regresan, leemos en la palabra que regresaron llenos de un gozo tremendo. Pero Jesús también les dice, miren, nada de nada, eso no es lo que importa. Ustedes pudieron ver a la gente, la liberaron y los primeros asustados fueron ellos. Yo no sé quién de ustedes ha estado en una liberación alguna vez. La primera vez que uno ve una liberación, o que ve a alguien que se arrastra en el pueblo, en el suelo, o que ve a alguien que pega unos gritos espantosos y que ya menos que uno sale corriendo. Pero como el Señor nos ha mandado y nos ha delegado su poder, aunque nosotros temblemos en el nombre de Jesús, y al oír el nombre de Jesús se van. Y somos testigos, lo hemos visto. Lo hemos visto, ese poder. Ahora imagínense estos 70, ellos solo habían visto que Jesús hacía grandes milagros y se van y ellos empiezan a ver que ellos también pueden. Por el nombre de Jesús regresaban que pegaran de brincos de ver la gloria del Señor. Y Jesús les dice, ay ustedes de lo que están contentos, eso no es nada. De lo que se tienen que estar contentos, ¿de qué es, mis hermanos? Amén, de que sus nombres
están escritos en el reino de los cielos. Amén. En el libro de la vida. Ese es el gozo. Eso es lo que estaba pasando antes de que llegara el maestro, el intérprete de la ley. Eso era lo que había pasado antes. Y este intérprete de la ley estaba viendo eso y dijo: uy, todos estos que están oyendo se están saliendo de los parámetros de la ley. Vamos a ver qué dice Jesús, o vamos a entrar aquí para poderle enseñar a esta gente. Eso era lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó después de que terminó Jesús la enseñanza de la parábola? Viene Marta y María. Llega Jesús a la casa de uno de sus amigos cercanos, y cuando entra, Marta se pone a limpiar la casa, a preparar la comida para atender al Señor, y estaba atareadísima. Y María, la otra hermana, se sienta a los pies de Jesús a oír lo que Jesús tenía que hablarle. Y entonces Marta, muy disgustada, le dice: ay, Señor, ¿no ves que mi hermana ahí está sentadota? Dile que me ayude. Dile que me ayude. Muchos tal vez hasta lo hemos dicho: ay, esos solo oran, en lugar de estar haciendo cosas por los demás, saliendo a servir a la gente que tiene hambre. Deberían estar haciendo cosas. Y el Señor le dice: momento, solo una cosa es importante, es necesaria, y la ha escogido María, y nadie se la va a quitar. Eso es lo que pasa antes y después de la parábola del buen samaritano. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Jesús le explica al intérprete de la ley, le da una respuesta, pero el intérprete de la ley, cuando le da la respuesta a Jesús y le dice: haz y vivirás, ¿cómo creen que se sintió? Confrontado, porque él sabía que era imposible. Si era un intérprete de la ley, él sabía de qué pueblo venía y cuántas veces le habían fallado al Señor una tras otra vez, y él mismo en su propia vida podría verse a sí mismo y haber dicho: bueno, ¿y cuántas veces yo no he cumplido los mandamientos? Yo no puedo amar a Dios sobre todas las cosas. Y mis hermanos, esta no es una enseñanza nueva para Josué, porque no se trata de que tú ames a Dios, se trata de que tú recibas el amor de Dios. Él es el que ha amado, y aquí Jesús nos lo explica en una parábola sencilla, haciendo uso de hombres, y habla de un buen samaritano, porque para los judíos el samaritano era su enemigo. Ese era un ser despreciable con el que no tenían relación. Para ellos el prójimo solo era el que era como ellos. El que no era como ellos ya no era prójimo, prácticamente ninguno, porque ¿quién es como yo? ¿Quién piensa como yo? ¿Quién siente como yo? Entonces ninguno puede ser mi prójimo realmente. Y Jesús usa la parábola del samaritano. ¿Quién fue realmente movido a misericordia por el hombre caído? ¿Cómo estábamos? Dice que los ladrones asaltaron a este hombre que iba por la carretera y lo dejaron golpeado y medio muerto. Y yo me acordé, solo para que se rían un poquito, un accidente que tuvieron mis hijos. Uno de mis hijos se cayó de la bicicleta y se fue de cabeza contra el pavimento. Y cuando me llamó el otro y para contarme que estaban en el hospital, le digo yo: mi hijo, ¿y cómo está tu hermano? Medio tontito, mamá, no sabe dónde está. Y me acordé de eso, porque así nos dejó el enemigo. Nos dio tal garroteada que nos dejó tontitos, que no sabemos ni de dónde venimos, ni por qué estamos en esta tierra, ni cuál es el plan de Dios para nosotros. Nos dejó medio muertos, que si no hubiera sido por la gran amor y misericordia de Dios, nos morimos de una vez. Pero Él nos dio un tiempo que en su eternidad ya estaba preparado para que pudiéramos hacer la elección entre o con Él o contra Él. Y éramos sus enemigos, porque despreciamos a Dios. El hombre despreció a su creador, no le creyó. En lugar de demostrarle amor a aquel que le había dado todo,
lo que tuvo hacia Dios fue odio. Suena horroroso, pero eso es. El hombre odia a Dios porque hace todo lo opuesto de lo que Dios le dice al hombre que debe hacer para tener vida. Éramos sus enemigos, estábamos separados de Dios, muertos y con condena de muerte, de vida, de muerte eterna, para que no hubiera regreso. Pero Él dejó su trono de gloria, Él bajó un camino abrupto, dice que había recorrido este hombre que iba hacia Jericó. Y Jesús, el Hijo de Dios, bajó de su trono de gloria a esta tierra, al lugar totalmente inhóspito donde nadie lo quería a Él. No había uno, ni hay, que quiera a Dios. Y Él bajó y descendió y se humilló. Bajó de su cabalgadura, bajó de su trono de gloria y se bajó a donde estaba el hombre totalmente muerto, herido, destrozado. Y dice la palabra que pagó un precio. Pero no solo pagó un precio de sus mismos bienes, de su mismo aceite, de su mismo vino, nos ha dado. Todos sabemos de qué son figuras del aceite y el vino. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Él no solo pagó, nos recogió, nos subió al caballo de Él, a su propia naturaleza de rey, sino que nos dejó su aceite, nos puso aceite en nuestras heridas, el aceite del Espíritu Santo, nos dio el vino del gozo del Espíritu Santo y nos ha dejado en esta tierra en manos de un mesonero, dice la parábola, pero no es un mesonero. Nos dejó en manos de su mismo Espíritu Santo, que está cuidando de nosotros, que nos está envolviendo en su amor cada día, que nos está diciendo hacia dónde ir y hacia dónde no ir, y nos está fortaleciendo mientras Él viene de regreso. Fíjense todo lo que dijo: y mientras me voy, tú haz todo, porque cuando yo regrese te lo pagaré. Cristo se fue hace más o menos 2000 años, pero Él volverá. Y hoy nos lo recordó en las profecías. Solo es un tiempo el que estamos aquí, y Él viene pronto, mis hermanos. Yo no sé cuánto es pronto, pero para el Señor un día es como 1000 años, y un minuto, ¿qué es para Él un minuto? El tiempo para nosotros a veces parece larguísimo, pero para el Señor, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor es el que vino, el que fue verdaderamente movido a misericordia. Y el tema era, entonces ¿se puede confiar en el hombre? Y al principio dijimos no. La mayoría de nosotros estamos conscientes que no, porque conocemos la palabra que dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre y que no hay nada más torcido y que encima no tiene arreglo. Si quieren lo leen, Jeremías 17, en el capítulo de 17 Jeremías habla de estas verdades. Y hoy el Señor me dio una, ¿cómo se diría? No sé cómo sería, pero yo leí en algún lado que decía que leer es como pensar con el cerebro de otra persona. Y en la parábola dice que lees. Y entonces eso el Señor me llevó a poner las cosas en juntas, porque ¿qué leemos, mis hermanos? ¿Con el cerebro de quién estamos pensando? ¿Con el cerebro del hombre? Leemos mucho de filosofía, o leemos mucho de historias, o leemos mucho de noticias, pero yo les pregunto, ¿cuántos leemos la palabra de Dios, el pensamiento de Dios? Aquí hubo una ordenanza del Señor hace ya casi 8 años, en el 2004. El Señor nos dio una orden, no fue una sugerencia. Y nos dijo que leyéramos su palabra, no que la estudiáramos, que la leyéramos de principio a fin. Él tenía un interés de darnos a conocer un
macro, darnos a conocer, tener una cosmovisión de las cosas y no pedazos aislados de la historia de Dios, porque la Biblia no es la historia del hombre, es la historia de Dios que nos la cuenta a nosotros para que sepamos que después de ese trancazo que nos dieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito en esta vida y hacia dónde vamos? Pero que somos nosotros los que elegimos. En esta iglesia hemos enseñado que tenemos que partir primero del conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, no solamente es un pensamiento o una idea. La verdad es una persona y es Jesucristo. Y Jesucristo es el que habla en toda la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, el principio es conocer la verdad. Segundo, entenderla. Y pedirle al Señor conocimiento de esa verdad. Porque yo puedo decir, Jesús es el Señor y no entender ni saber qué quiere decir que Jesús es el Señor. Tengo que desmenuzar esas verdades y entenderlas es hacerlas mías. ¿Y quién me da el entendimiento? El Espíritu Santo. Y al atraerme entendimiento, el Espíritu Santo va trayendo también convicción de cómo es mi corazón. Y entonces, después de un tiempo de estar caminando en el Señor, es que puedo darme cuenta de que realmente yo no puedo tener autoconfianza. Porque verdaderamente, qué engañoso y perverso es mi corazón. No puedo confiar en mí. Y tampoco puedo confiar en el hombre. Pero vivo con los hombres. Vivo con las personas a mi alrededor. Entonces, ¿cómo se vive? Lo primero, confianza en Dios. Y segundo, el aplicando la misericordia. Porque ve y haz tú lo mismo, le dijo el Señor al intérprete de la ley. Es una confianza total en el Señor y el Señor nos lo decía hoy. No es con nuestras fuerzas. Y miren, la misericordia va más allá de darle de comer al hambriento. Eso es una parte. Pero va más allá de vestir al desnudo. Esa es otra parte. En la parte material. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos misericordia del que está desnutrido espiritualmente? Del que tiene hambre porque no conoce las palabras del Señor. Del que está desnudo. Y es ofensivo para nosotros. Y la desnudez no le estoy hablando en el término físico, pero ¿cuántas veces nos ofenden los pensamientos de otros o su manera de ser? Nos caen mal las personas porque están desnudas. Tenemos que ser movidos a misericordia y hacer lo mismo que Jesús, taparnos. Y podemos ir como Él envió a los 70, porque ya nosotros hemos sido revestidos y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero si nosotros no hemos recibido primero el amor, es imposible. Y aún ya habiéndolo recibido, nosotros estamos recibiendo una enseñanza semana a semana de vida interior, que el Señor nos ha ido haciendo entender que Él entró, pero que dentro de nosotros hay una tierra que tiene que ser conquistada por el Señor y que tiene que ser limpiada, así como fuimos a esta casa de retiros y encontramos unos sitios donde estaba que el monte creció, los árboles los dejaron abandonados por años. Hay que limpiar, hay que arrancar cosas, hay que sacarlas afuera, pero yo no puedo. No tengo ni fuerzas, a veces no tengo ni ganas. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿no hay veces que ustedes se ven a sí mismos y en lugar de ir a los pies del Señor, uno se hace loco de lo que ve dentro de uno? Porque no podemos. Pero eso es precisamente lo único que necesitamos. Por eso la parábola termina con la con la enseñanza de Marta y María. En todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, en todos los problemas o inquietudes que tenemos a diario, no se trata de qué hago, sino de ir a los pies y de decirle a Jesús, no puedo. Hoy cantábamos, levántate, Señor. Y de verdad, esa es otra de las oraciones. Levántate, Señor, porque mis enemigos me están atormentando. La duda, la tristeza, la desesperación. Levántate, Señor, tú sí puedes, yo no puedo con esto. Él es el que puede. Amén. Señor, ¿qué debo hacer? Vámonos por favor a Juan 6:27. Necesitamos que el Espíritu Santo nos traiga
esa iluminación, esa revelación. Porque a veces pareciera como que una cosa no coincide con la otra, pero todo en el Señor coincide perfectamente. Y dice Juan en el capítulo 6, 27, después de la multiplicación de los panes y que la gente ha buscado a Jesús, y le dicen, danos de ese pan. Y él contesta, trabajad. No por la comida que perece, o sea, no por ese pan material. Traduzcamos qué es el pan material para nosotros. ¿Por qué trabajas tú todos los días en una empresa donde trabajas? Porque te van a dar un sueldo o porque de ahí sale el dinero. Y el Señor dice, no es que no debamos trabajar en lo material, mis hermanos, pero Él está hablando aquí de algo superior. Y les dice, trabajad. El trabajo requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere que tú tomes tu tiempo delante del Señor para buscar el pan que es el pan de la vida eterna, el que permanece, el que el Hijo del Hombre os dará. No es algo que tú vas a ir a hacer, es algo que vas a recibir a los pies de Jesús. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Otra vez, porque somos olvidadizos, porque no logramos entender. Y el Señor les responde, esta es la obra de Dios. Por favor, leámosla juntos. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Pero miren, no solo es un creer la primera vez en que Jesús es el Hijo de Dios, es un creer a diario en Él, en sus palabras, en lo que nos dice, en sus consejos, en sus mandatos. Cuando creemos en Él y le decimos sí, yo sé, por ejemplo, que tú me dices esto, pero yo me doy cuenta que yo no lo estoy haciendo. Señor, tú dices que si pido perdón, mi pecado es perdonado. Eso es creerle al Señor. Tú dices que si yo me postro y pido delante de ti, que busco tu presencia, tú me das a conocer las cosas. Tú te muestras a mí, tú vendrás y me darás lo que yo te pida. Por eso solo una cosa es necesaria, le dijo a María, y esa no le será quitada. Tienes tú lo que es necesario. Y si lo tienes, no te has ido por otro camino y has dejado lo único necesario, que es buscarlo a Él de todo corazón, en los momentos alegres, en los momentos tristes, en los momentos de desesperación. En aquella misma hora, Lucas 10, 21 al 24, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, bienaventurados los oídos que oyen, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Nosotros somos bienaventurados, mis hermanos. Qué precioso lo que podemos ver, que podemos recibir, que podemos ser recordados por la palabra del Señor a cada momento. Voy a pedirle a algunos de mis hermanos que lean unos versículos que están aquí, para que ustedes los puedan tomar por escrito. Pero quiero que los escuchen, porque habla de la confianza que podemos tener. Es el mismo Señor que nos está hablando a través de su palabra. Por favor, mis hermanos que tienen las citas. Ahí está el micro. Gracias. Escucha con el corazón. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él.
durante las crisis de la vida. El Señor nos dice, no temáis, estás en una crisis, no temas, no temas. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Esa puede ser la respuesta de un hijo. No temeré, ni aún a 10 millares de gente. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. El que tenga la siguiente cita para enfrentar los desafíos. Salmo 18, 29. Contigo derribaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que derribaremos? Muros. ¿Y a quién asaltaremos? ¿Y a quién dejaremos en la calle? A los ejércitos que se oponen al Señor en nuestro corazón. ¿En quién confía? Salmo 27. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿En quién confías tú? En el Señor nuestro Dios, amén. Por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Eres tú líder? ¿Eres tú el cabeza de un hogar? ¿Eres tú el jefe en la oficina? ¿Tienes a tu cargo alguna responsabilidad? No serás dejado en apuros si tu corazón está confiado en el Señor. Amén. Veamos lo que dice el Salmo 27:1. El Señor nos está hablando en todas las áreas de nuestra vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén, gloria a Dios. ¿Quién tiene el Salmo 31:15? Yo. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Amén. ¿Tienes problemas? Mira lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Gracias, Señor. Díselo con todo tu corazón. Gracias, Señor. Gracias porque todas las aflicciones, por la justicia de Jesucristo, yo soy justo. Y de toda aflicción me librarás tú, Señor. Gracias, Señor. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Gloria al Señor. No confiaré en mi arco, ni mi espada me hará vencedor. Concluimos. No podemos confiar en nosotros. Miren, el que escribió este último salmo, no confiaré en mi arco ni mi espada. ¿Cuál es el significado del arco y la espada? No confiaré en mi propia inteligencia, no confiaré en mis propias fuerzas, no confiaré en mis propias emociones. En el único que se puede confiar es en el Señor. Y Él no solo es digno de confianza, Él tiene la respuesta para cada momento. Y si estamos en tribulación, ahí lo digo, muchas pueden ser nuestras aflicciones, pero el que confía en el Señor saldrá librado de todas ellas. El Señor es fiel, a Él la honra, a Él la gloria. Bendito el Señor. Voy a pedirle a mis hermanos alabadores que nos ayuden a hacer una oración. Yo quiero orar esta mañana, pero más importante es que tú levantes tu corazón delante del Señor. Si tú quieres postrarte, póstrate. Si quieres venir aquí al frente, pues ven al frente y póstrate delante del Señor. Levanta tus manos, porque primero quizá tenemos que
venir hoy delante del Señor y reconocer nuestra inutilidad y darle las gracias por hacernos ver cuán frágiles, cuán pequeños, cuán incapaces somos. Hoy es un buen día para que podamos, si el Señor te habló durante este tiempo de que has estado confiando en ti misma, que has estado confiando en otra persona, que has estado esperando que otro supra tu necesidad, hoy es un buen día para que tú puedas confesarle al Señor la necesidad que tenemos de todos los días, reconocer nuestra incapacidad. Y de nuestra incapacidad siquiera de amar a otro, porque ni siquiera lo amamos a Él, que verdaderamente es digno de ser amado. Estamos enfermos, Señor, necesitamos tu sanidad. Necesitamos de tu aceite y de tu vino en nuestro corazón. Y te damos gracias hoy porque tú nos traes a tu presencia y nos recuerdas cuán pequeños somos, pero cuán grande eres tú. Y hoy, Señor, no para desanimarnos, sino para animarnos y decirnos que no es por nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque yo he huido de ti tantas veces. Cuando me veo mal, Señor, en lugar de correr a tus pies y decirte, Señor, te necesito, me escondo de ti, Señor. Señor, yo ya no tengo que preguntar qué debo hacer para la vida eterna, porque ya sé que no depende de mí, sino de la sangre preciosa que tú derramaste por mí en la cruz. Y yo hoy solo puedo decirte gracias. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque tú hiciste lo que era imposible hacer por mí mismo. Pero, Señor, también puedo ir a ti en mis problemas que parecen ser insignificantes tantas veces o que son tan grandes. Porque sé que en ti hay reposo, Señor. Que en ti hay consuelo. Que tú, de una manera que yo ni entiendo, cambias mi manera de pensar, cambias mi corazón, y yo lo necesito, que cambies mi manera de pensar y de sentir. Tócame hoy con el aceite de tu Espíritu, Señor. Tócame hoy con el vino de tu Espíritu, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Me levanto en tu presencia. Te necesito, Señor. En ninguno más hay salvación y en ninguno más hay respuesta.